Ya, pero ella dice que Benavides tiene 6 carpetas constitucionales, denuncias, pero ella también tiene denuncias, ¿ah? Y Tomás Gálvez la acaba de volver a denunciar. En fin, vamos a entender bien cómo es su relación. A mí me encantaría entrevistar a la doctora Adelia Espinosa, pero ella pues no acepta, ¿no? Venir a Willax, no se oye. Y además, claro, le debe haber molestado todo lo que hemos ido sacando cuando ella se prendió sus velas. Pero eso no es mi culpa. Fue culpa de ella, cuando se atrincheró, cuando tapió. Yo no tengo la culpa de que personas que la detestan nos pasen la voz y nosotros terminamos investigando. Ahora, la doctora Adelia Espinosa ha dicho que prácticamente no podría ser Patricia Benavides fiscal de la Nación porque tiene demasiadas carpetas abiertas. Pero que yo sepa, y eso me lo va a corroborar el señor abogado Juan Peña, que yo sepa, cuando un fiscal tiene una carpeta abierta, le da a otro fiscal supremo, ¿no? Que yo sepa, pero ya nos... Como todo esto es un cambalache y es una tierra desconocida, vamos a entrevistar al abogado de la doctora Benavides, que tampoco quiso venir, pero su abogado defensor está aquí en el programa. Doctor Peña, la señora... Primero, la relación... Buenas noches, bienvenido, señor. Buenas noches. La relación entre la doctora Adelia Espinosa y la doctora Benavides es cordial, como ella asegura. Que es respetuosa, sí, pero voy a hacer una pregunta para contestar eso. ¿Cómo una relación puede ser cordial si la señora, cuando nadie conocía el caso de la doctora Benavides, porque únicamente lo tenía FICOP, y esto fue enviado en sobre cerrado del doctor Pablo Sánchez como FN, la doctora Espinosa, no sabemos cómo, le pide al doctor Villena, que era interino, conocer los hechos que estaban en ese sobre cerrado. Ella pide ser... Pero ella no era fiscal de la Nación. Ella no era fiscal de la Nación, ella era fiscal suprema. Ya. Y tenía información de hechos que nadie conocía, ni la propia doctora Benavides, ni el propio Villena, porque acuérdense que estaba en un sobre cerrado. Y ella, mediante un oficio, como fiscal suprema, pide que se le dé competencia para ella conocer únicamente hechos de la doctora Benavides y que vengan derivados de la carpeta 1228. Nadie los conocía. ¿Cómo se enteró? No lo sabemos. ¿Y le dieron el acceso? Y el doctor Villena, de mala manera, irregular e ilegal, le da la competencia para que la doctora Espinosa asuma funciones y competencia respecto a los casos de la doctora Benavides. No solamente eso. Entonces, lo que hace el doctor Villena es le doy competencia a esta Fiscalía Suprema, no a la señora Espinosa, a la Fiscalía Suprema. Cuando la señora Espinosa asume como fiscal de la Nación, lo que hace es dejar sin competencia a esa Fiscalía Suprema y dice, yo me llevo el caso de la doctora Benavides. Entonces, ¿hay un trago cordial? ¿Por qué? Eso lo tendrá que explicar ella. Le hemos pedido a ella que se excluya por esas razones y ha dicho, no tengo por qué pronunciarme de eso. Yo soy de alguna manera competente para poder investigar a la doctora Benavides. ¿Y tenían bronca antigua? Porque incluso yo creo que usted, y creo que fue usted o el doctor del Castillo, ya no recuerdo bien, quien denunció que cuando la señora Benavides ingresó, la filmaban, o fue el doctor Tomás Alaino Gálvez. Uno de los tres ha denunciado que cuando ella ingresa al Ministerio Público, personal de la propia Fiscalía empezó a filmarla. Tomás, ¿no? Tomás. Yo creo que esto nace cuando la doctora Benavides obtiene el puesto 1 en el concurso para ser fiscal supremo y ella queda en el puesto 3. La bronca. Esa es la bronca. Yo creo que ahí nace la bronca. Porque además cuando el señor Villanueva comenta esta narrativa, lo que hace es, la doctora Espinosa, abrir una nueva carpeta por ese hecho. Dice, como yo quedé puesto 3 y ella quedó en puesto 1 porque supuestamente habría estado coludido con miembros de la Junta que luego la destituyeron. Ah, de repente me hicieron trampa en el examen. Exacto. Y ahí, mira, como agraviada de esa situación, aún así nosotros le hacemos conocer esto. Señora Espinosa, usted... En este supuesto hecho delictivo, usted es perjudicada. Usted tiene que apartarse de la investigación. Tampoco que le pide ahora a los miembros de la Junta que haga eso, ¿no? Le dice a los miembros de la Junta, ustedes apártense porque ustedes, de acuerdo a la resolución que propuso la doctora Benavides, ustedes son de alguna manera los agraviados a la parte. Correcto. Pero no lo hace ella. ¿Bajo qué ejemplo pide legalidad? Cuando ella antes no lo hizo. Hasta ahora no lo hace. Pero ella asegura que toda esta... posible suspensión es arbitraria, irregular, express. Bajo un mal contexto. Ella dice de que la doctora Benavides, cuando es repuesta por la Junta, tenía otra destitución, otra suspensión. Sí. Lo cual es falso. Porque cuando la doctora Benavides tenía 2 procesos administrativos.
En una la destituyen y en la otra la Junta cambia esta decisión de una suspensión por 60 días. Entonces lo que dice la Junta, pero la señora estuvo suspendida 18 meses y yo le estoy sancionando que se suspenda por 60 días. Ya hay una computación de la pena, por lo tanto ya no lo puedo seguir suspendiendo más. Ya fue suspendida 18 y yo creo que debió haber suspendido 2. Entonces, por lo tanto, no tiene suspensión alguna. Lo que la señora Espinosa le está tratando de creer a todo el mundo es que luego de esos 18 meses debían suspenderla 2 meses más. ¿Y no es así? Lo cual no es así. El doctor Abanto dio un ejemplo muy claro hoy día. Dijo, si una persona es puesta en una prisión preventiva por 18 meses y luego se le condena a 2 meses de pena efectiva, no van a poner 18 meses más 2 meses más. No, se tiene que computa los 18 de los 18. Exacto. Es lo mismo. Okay. Así de ejemplo con manzanas para que la gente entienda. ¿Pero por qué cree que la doctora ha dicho que que sería pues un sinsentido sacarla, que hay un intento de copamiento y que que si lo hacen incluso los de la Junta se pueden ir presos? Eso ha dicho en RPP. La verdad es bien delicado porque ella ya tiene una posición, por ejemplo, respecto a la actuación supuesta de los miembros de la Junta, diciendo que se van a ir presos. Pero recordemos que ella abrió investigación y ella estaba llevando ese caso contra los miembros de la Junta. Calificó los delitos, abrió investigación y puso un plazo. Entonces, quien de alguna manera generó este conflicto de intereses fue la propia señora Espinosa al abrir la investigación a los miembros de la Junta, porque ella, como dice ser objetiva y dice que persigue el delito y no a las personas, lo que debió haber hecho es decirle a otro fiscal supremo, señor, usted conozca de este acto delictivo, configure, califique el tipo penal y apertura investigación si cree que es correspondiente o no. ¿Ella respetó el debido proceso con Benavides? En ningún momento. Nosotros hemos, de hecho, como se los he mencionado, nosotros no hemos planteado siquiera un acto de defensa en los casos de la doctora Benavides, pero sí hemos tenido bastantes tutelas. Una de ellas, por ejemplo, la ganamos una cuestión previa, en donde ella, sin autorización del fiscal de la Nación en su momento, quiso denunciar constitucionalmente a la doctora Benavides, cuando sabe que el reglamento consiste en que cuando se acaba la preliminar, y ella era fiscal suprema, para continuar a la siguiente etapa tenía que pedir autorización al fiscal de la Nación, y no lo hizo. Le hago esta pregunta porque ella acaba de declarar en el portal de La Mula que ella no se atrinchera, que solo exige respeto al debido proceso, y que es como si no le notifican y no le dan los informes necesarios, ¿cómo va a preparar su defensa? Que sería como entrar a un cuarto oscuro, ¿no? Porque no entendí, y tropezar con todo. Yo creo que la Fiscalía estuvo oscura cuando quiso prender velas, ¿no? Ahí fue cuando la Fiscalía se entró en la oscuridad y de ahí para adelante no han sabido cómo resolver el problema en que se habían metido. Si Delia Espinosa deja de ser fiscal de la Nación, ¿usted cree que Patricia Benavides tiene legitimidad para ser fiscal de la Nación o debería ser Tomás Aladino Gálvez? No hablamos de legitimidad, hablamos de a quién le corresponde. ¿A quién le corresponde? Al doctor Pablo Sánchez en un primer momento por antigüedad, ya, luego la doctora Ábalos, luego al doctor Tomás Gálvez, luego sería la doctora Benavides y finalmente el doctor Villena. Quien rara, a ver, respecto al doctor Villena, y algo que no se me escape, ¿no? El doctor Villena de alguna manera, de manera ilegal, le dio competencia al autor Delia Espinosa de un caso que no debía. Pero además, cuando una señorita vino acá a dar nuevas noticias criminales, acá en tu programa, ¿no? Respecto a lo que había entramado el equipo de FICOP con la agente Roberto y más personas, este hecho era nueva para nosotros y pedimos la ampliación de este caso. Y así Y el doctor Villena lo que ha dicho es, no tengo nada más que investigar, a pesar que hay hechos nuevos y lo ha archivado de plano. Eso es lo que me parece extraño, que ni siquiera lo quiere investigar. ¿Por qué? Porque sabe que el hecho comenzó mal. Y aún así le dio la competencia a la doctora Espinosa para que investigue a la doctora Benavides, lo cual fue ilegal. Bueno, muy bien, no más preguntas. Como ven, todo esto es un enredo. ¿Qué va a pasar? Hay que esperar, paciencia. Pronto nos vamos a enterar. Yo lo que creo es que Delia Espinosa va a ser suspendida. ¿Quién sería el nuevo fiscal de la Nación? Presumo que Tomás Aladino Gálvez. Gracias, doctor Peña. Bienvenido siempre al programa. No hay tiempo para más, gracias por la sintonía. Ahora es tiempo de Augusto Zorndijk. Llega el programa Contracorriente.